Dice, ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos. Cuando tú tienes confianza, tú tienes paz. Y va a decir, eso se va a cumplir. Pero también la palabra dice, es tener certeza de lo que no vemos, porque aunque no lo estemos viendo, tú tienes paz en medio de esa tormenta. Y tú estás diciendo, Señor, yo no sé lo que tú vas a hacer en mi vida, pero yo sé que lo vas a hacer. Señor, yo no sé lo que está pasando con mi hijo, pero allí te lo entrego. Y yo creo que a veces nosotros como hijos somos un poco desobedientes con nuestros padres. Y a veces los padres quieren simplemente lo mejor para nosotros. Y ellos simplemente a veces hasta confían en nosotros en cosas. Pero nosotros a veces los decepcionamos. ¿Les ha pasado que confían en sus hijos, pero ellos los decepcionan? Pero ustedes les siguen amando porque son sus hijos. Y eso mismo hace Dios con nosotros. ¿Cuánto más no lo hará Dios con nosotros? Él nos sigue amando a pesar de que nosotros no creamos. Hace un tiempo yo les he estado compartiendo de lo que pasó en mi vida. Para los que de pronto no saben, por mi casa tuvimos una situación que nos hizo pasar una prueba de fe, una verdadera prueba de fe. Y en resumidas cuentas, mi mamá, tuvimos que ir con ella un día al hospital por un simple dolor que tenía y eso se fue agravando hasta que tuvieron que operarla de los riñones y duramos en ese proceso casi un año largo dándole a este proceso. Y Dios siempre nos hablaba a nuestra vida sobre la fe. Y hace poco compartí de esto y el Señor, no sé por qué, pero me ha venido inquietando aún más de la fe. Y a veces toqué ese tema como muy por encima, pero creemos que la fe es simplemente creer y ya. Y se nos van a dar todas las cosas. Pero ¿cuánta fe necesitamos para que se cumplan nuestras oraciones? ¿O cuántas oraciones tenemos que hacer para que se cumplan las palabras de Dios en nuestra vida? ¿Usted se ha preguntado eso? Señor, ¿cuánto más tengo que orar? Señor, ¿cuánto más tengo que pedirte? Y el primer punto que quiero tocar es saber qué es la fe. Para ustedes, ¿qué es la fe? ¿Simplemente creer y ya? ¿Por allá respondieron? Y Marcos 11, del 22 al 24 nos dice: tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda en el corazón de lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y en Hebreos del 11 al 6 dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que buscan con sinceridad. Yo creo que la palabra está siendo muy clara en cuanto a lo que dice. Y dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la pregunta contraria es, si yo tengo fe, ¿voy a agradar a Dios? Eso es una respuesta positiva, porque ya la palabra está siendo demasiado clara en cómo tenemos que agradar a Dios. Obviamente, hay más mandamientos a los que nosotros tenemos que obedecer, pero creyendo en las palabras de Dios, en la promesa de Dios. También vemos muy
sutilmente, cuando Marta, la hermana de Lázaro, fue a pelearle a Jesús porque su hermano murió. Y yo me imagino esa escena ahí, Marta llorando, y apenas vio a Jesús, fue a reclamarle. ¿Y qué le dijo? Si hubieras llegado antes, mi hermano no hubiera muerto. Es decir, que su fe de Marta estaba como por el piso. Ella no creía, a pesar de que Lázaro era su amigo. Y como amigo, yo creo que ya habían convivido mucho con Jesús. Y yo creo que ya habían visto muchos milagros. Pero la fe de Marta estaba por el piso. Pero la palabra es interesante porque nos dice: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Es muy interesante que Jesús está diciendo: no te dije, es decir, ya Jesús les había dicho que tuvieran fe. Pero Marta aún así se dejó llenar de miedo, se dejó llenar de inseguridades, se dejó llenar su cabeza del enemigo y no creyó en lo que Jesús ya le había dicho a su vida, ya le había hablado. En Hebreos 11:1 dice: ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Y la palabra, yo creo que no puede ser más clara. Dice: ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos. Cuando tú tienes confianza, tú tienes paz. Cuando tú tienes confianza, tú no estás inseguro. ¿O sí? Cuando tú tienes confianza, tú tienes paz. Y va a decir: eso se va a cumplir. Pero también la palabra dice: es tener certeza de lo que no vemos, porque aunque no lo estemos viendo, tú tienes paz en medio de esa tormenta. Y tú estás diciendo: Señor, yo no sé lo que tú vas a hacer en mi vida, pero yo sé que lo vas a hacer. Señor, yo no sé lo que está pasando con mi hijo, pero allí te lo entrego. Y yo creo que a veces nosotros como hijos somos un poco, digámoslo, desobediente con nuestros padres. Y a veces los padres quieren simplemente lo mejor para nosotros. Y ellos simplemente a veces hasta confían en nosotros en cosas. Pero nosotros a veces los decepcionamos. ¿Les ha pasado que confían en sus hijos, pero ellos los decepcionan? Pero ustedes les siguen amando porque son sus hijos. Y eso mismo hace Dios con nosotros. ¿Cuánto más no lo hará Dios con nosotros? Y debemos estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. Por ejemplo, si tú quieres un carro, lo primero que tú tienes que hacer es ir a ver un carro. Mínimo buscarlo. Porque es imposible que la palabra diga: es tener la certeza de lo que vemos, pero si ni siquiera lo estás buscando, ni siquiera estás haciendo algo para ir en pos de tu promesa. Tú quieres un carro, quieres una casa, un matrimonio. ¿Qué estás haciendo? Porque yo he visto a muchos jóvenes de acá que dicen: Juanpa, es que mi sueño es tener un trabajo en el gobierno. Ok, qué bien, qué bueno, me alegra. ¿Y qué estás haciendo para eso? No, nada. O sea, no estás estudiando para eso. No. Al menos estás indagando. No. Ok. Pero yo tengo un conocido que me puede ayudar. No, es que no se trata de eso. ¿Qué estás haciendo para poder buscar tu promesa, tu bendición? Y sabe, mi hermano, desde el año pasado, él se quedó sin trabajo durante un tiempo. Y él, me llamó mucho la atención la fe de él que él tenía, porque él indagó el carro que él quería. Y le dijo: pa, yo quiero trabajar en esto.
y quiero este carro. Y fue tanta su fe que uno le desbloqueaba el celular y lo primero que aparecía era la imagen del carro. Y yo, Andrés, ¿qué es esto? El carro. Yo lo estoy ya visionando. Y él se metía, indagaba lo que quería, cuánto era el motor, cuántos cilindrajes eran con el kilometraje, todo, todo. Él investigaba todo, absolutamente todo. Si había que ponerle la música desde un dispositivo o del Bluetooth, todo. Eso es fe. Eso es llamar fe. Porque hay un concepto errado que nos están como metiendo en la cabeza. Y es manifieste. No, no es manifestar. No se van a dar las cosas por ósmosis. Si Dios quiere, Dios no te lo da. No es simplemente decir, ay, manifestemos. ¿Sí? Entonces estás dejando a un lado a Dios. Porque no estás confiando en lo que Dios está haciendo en tu vida. Y le estás dejando todo al supuesto universo, a algo que está vacío. ¿En realidad estás manifestando? ¿O de verdad estás creyendo con fe y le estás pidiendo a Dios, Señor, dame esto? ¿Quién es el creador del universo? Dios. Entonces, ¿por qué le pedimos al universo? Si quieres un milagro de parte de Dios, necesitas saber específicamente cuál es el milagro que queremos. A veces no somos precisos. Y a veces queremos y le decimos, Señor, dame un trabajo. Dios te dice, sí, pero ajá. ¿Cuál? ¿Cuál quieres? ¿De secretario? De no sé. Yo te puedo dar un trabajo. El que tú quieras. Pero ya le dijiste a Dios, Señor, yo quiero este trabajo específicamente. Señor, yo quiero que tú me des este trabajo. Quiero trabajar así. Mira, yo desde niño me veía y yo le decía a mi mamá, mami, yo quiero ser ingeniero civil. Y yo me quiero vestir así de traje. Para mí, yo veía una persona con traje y para mí era mi sueño. Yo decía, Señor. Y yo pasaba por los trajes y me quedaba mirándolos. Y después le decía, ma, yo me quiero comprar esa chaqueta. Y desde niño siempre fue un sueño. Pero después Dios cambió mis planes. Y ahora hago música. Algo que me llama la atención y me gusta. El segundo punto que quiero tocar es saber qué estás pidiendo en oración. En Marcos 11:24 dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración. ¿Y qué? Y lo obtendrán. ¿Qué crees que está buscando una persona que está sin trabajo? Trabajo. Una persona que está triste. Alegría, gozo. Una persona que está deprimida. Tal vez ya no estarlo. ¿Qué está buscando una persona que está en la cárcel? Libertad. Y muchas veces el enemigo nos encarcela en nuestra mente y nos hace pensar que Dios no nos va a dar eso, que es muy grande para Dios. A veces el enemigo nos hace pensar que no valemos para Dios. Y a veces por eso le decimos, pastor, ore usted, se está más cerca de Dios. Y creemos que Dios no puede darnos la bendición que Él ya nos prometió. ¿Qué está buscando una persona enferma? Su sanidad. Por eso en Marcos capítulo 11 dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Van a obtener. Pero creyendo, no es simplemente dudarlo,
y decir, ¿será? Dios, el creador del universo, ya te dio una palabra y tú estás dudando de lo que Él va a hacer. ¿En serio? ¿Qué quieres tú? Sé muy específico con Dios. Señor, yo quiero un carro así, blanco con ruedas así, que pueda tener esta cojinería. Señor, que mi esposa sea así, así. Pero ojo, tranquilos. No sea tan... Una de Victoria así, crece 60, 90. No, calma. Pero sí sea muy específico con Dios. Señor, que sea una mujer responsable. Señor, que sea una mujer que valore. Señor, una mujer que sea esforzada, que me apoye. Una mujer, sea muy específico con Dios. El tercer punto dice, pedir eso que estás orando en el nombre de Jesús. ¿Y por qué en el nombre de Jesús? Porque en la cruz Jesús derrotó al diablo y le quitó las llaves. ¿Sabes qué significan las llaves? La autoridad que tú tienes como hijo de Dios. Allí en la cruz, Jesús ya tomó esa posición. Y a veces creemos que como hijos de Dios no tenemos esa autoridad para arrebatar nuestra bendición. Para decir, Señor, tú ya me lo prometiste. Así que en el nombre de Jesús, hoy declaro que esa promesa se va a cumplir, que ese milagro que tú tienes para mí se va a cumplir, porque tú me lo prometiste y tú no eres hijo de hombre para arrepentirte. En Mateo 16, 19 dice, y te daré las llaves del reino. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Si tú declaras y estás confiando en Dios, esa promesa se va a cumplir. Pero tienes que hacerlo en el nombre de Jesús. En Juan 14:13 dice, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré, para que el Hijo le dé la gloria al Padre. Ten en cuenta esto, para que el Hijo le dé la gloria al Padre. Si Dios te da esa bendición, es porque tú tienes que darle gloria a Jesús. No es para que tú te llenes de orgullo. Y ya apenas Dios te dio el carro, ahí mismo le dices, súbase, pero a la acera porque lo piso. Es para glorificar a Jesús. El cuarto punto dice, asegurarnos que nuestros deseos sean la voluntad de Dios. Y en este punto quiero detenerme un poco porque a veces pensamos que Dios no puede darnos cosas materiales. Y a veces todo lo espiritualizamos. Dios solo me da mi paciencia con el hermano mío. Y ya. Es que Dios a mí no me da el gozo. Y usted se levanta así, triste, aburrido ese día. Si usted se levanta ese día con gozo, diciendo el Señor a mí este día me dio gozo, me dio felicidad y lo cree, eso va a obtener gozo y nadie va a poder robar esa paz. Porque tú estás con Jesús. Y tenemos que ser imitadores de Jesús. ¿Qué haría Jesús? Pero hay cosas en nuestra carne que no se van a cumplir. O que a veces pedimos en nuestras oraciones. Señor, quiero ganarme el baloto. No, eso no va a pasar. Hacer plata sin trabajar, Señor. Señor, un trabajo. Me acordé de un meme que vi hace poco. Y era que es que mi primera chamba. Y un man estaba acostado simplemente pintando.
así. Y decía, ese es el trabajo que yo quiero. Hacer plata sin trabajar. Amén. Santo. Casarme con la Victoria's Secret top del año. Eso no va a pasar. Que se muera alguien que nos cae mal. Santo. Ustedes dicen, ay no, pero créanme, yo he escuchado personas que hacen esas oraciones. Señor, si no te lo llevas, yo te lo mando, Señor. Y otra oración que no se va a cumplir es que gane el Medellín. Son oraciones de la carne. Eso no les dé rabia. Ese tipo de oraciones que son carnales, que simplemente son para tu diversión y ya. Dios no te va a dar eso. En Santiago 4:3 dice, aun cuando se lo pedí, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. Si eso no te conviene, Dios no te lo va a dar. Y esto me acuerda una historia hace poco que le envié por Instagram al pastor Daniel, que decía, era como una escena, imagínese una escena de un profeta de Dios orando por una pareja. Y el profeta decía, yo veo una carretera, y en esa carretera yo veo una moto, y en esa moto yo veo un joven, y este joven está tirado. Y esta pareja simplemente lloraba y lloraba. Y fue una escena demasiado, digámosla, un poco angustiante para mi corazón. Porque lo que decía el profeta era, me lo tuve que llevar porque si lo dejaba, él no iba a obedecerme. Pero él está conmigo, tengan paz. Y creo que eso mismo pasa con Dios. Dios a nosotros nos pone límites, pero no son límites malos. Son límites buenos para nuestra vida, para cuidar nuestro corazón, para no tener vacíos en nuestra vida. Y aunque de pronto ellos eran sus padres y estaban pidiendo en oración, Señor, no te lo lleves, no te lo lleves, no te lo lleves. Dios es un Dios bueno, un Dios justo. Y Dios tuvo que hacer lo mejor para este joven, porque sabía que en su corazón no le iba a obedecer. Y su alma se podría perder. En el Salmo 37:4 dice, deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Deleítate en el Señor. ¿Sabes qué es deleitarse en el Señor? Es pasar tiempo en su presencia. Es conocerlo íntimamente. Es que tú puedas escuchar su voz y decir, Señor, aquí estoy. Te presento, Señor, mi oración. Porque a veces creemos que Dios nos va a dar las cosas así como así de la nada. Y tú no quieres ni siquiera escuchar la voz de Dios. Ni siquiera lees la Biblia. Ni siquiera la abres para poder decirle, Señor, buenos días, Espíritu Santo. O como siempre saluda a Oscar en la oración, buenos días, mi Cristo, buenos días, mi Rey. Y esto es totalmente verdad. Ni siquiera le das un saludo a Dios. Y Dios está esperándote allí, que tú puedas simplemente pasar un tiempo con Él. Pero ni siquiera tienes un tiempo para Él. Y lo primero que haces es abrir tu celular, chequear notificaciones, mirar correos, cosas del trabajo y ya.
Pero te pasa algo en el trabajo y, ay Señor, ayúdame por favor, que me está pasando esto, Dios mío. Ahí sí tienes tiempo para el Señor. A veces se nos olvida pasar tiempo con Dios. Y Dios quiere darte esa bendición. Pero si ni siquiera lo conoces, ¿tú confiarías en un extraño? ¿En alguien que simplemente te saluda? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Y a la semana otra vez, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Y ya. ¿Confiarías en esa persona? Simplemente porque te está saludando y ya. Y algún día te pide un favor. Yo creo que tú no lo harías. Y a veces creemos que Dios nos va a dar todo tan fácil. Pero también está el otro extremo, que creemos que Dios no nos va a dar nada. Pero si pasamos tiempo en su presencia, Dios va a cumplir su palabra. Y en 1 Juan 5:14 dice: y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y en Juan 15:7 dice: si ustedes permanecen en mí y en mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. ¿Qué están diciendo esos textos? Si ustedes pasan tiempo en mi presencia, si ustedes pasan tiempo conmigo, los deseos de su corazón van a ser concedidos. El enemigo es muy sutil y a veces nos hace creer que Dios solamente nos da los deseos espirituales. Él también quiere darnos cosas que queremos como personas. Disfrutar la vida, ser felices, ser prósperos, sanidad física. Dios quiere eso para nuestra vida. Pero a veces Él pone algunas personas o algunas cosas para que tú sigas creyendo en Él. Como pasó con Job. Dios le puso esta prueba a Job. Y aún así, él siguió creyendo. Y nunca negó su nombre. En 2 Corintios 12:7 dice: aún cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Dios a veces pone estas enfermedades en nosotros, o incluso alguna persona, para sacar algo de ti, algo que tú tienes que ver. No sé, rabia, enojo. Dios pone estas personas en nuestra vida para poder aumentar nuestra fe. O estos problemas, porque a veces se nos olvida cómo creer y a veces se nos olvida que Dios tiene el control. El quinto punto del que quiero hablarte es hablarle a la montaña y tomar autoridad. En Marcos 11:23 dice: les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Escuche bien. Debes decirle a esa montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Pero, ¿qué dice? Deben creer. No basta simplemente con decirle a esa montaña: levántate. Deben creer. Porque no es simplemente vanas palabras, es una actitud de tu corazón. ¿Cuál es ese monte que tú tienes que decirle? Monte, levántate y vete. ¿Una enfermedad? ¿Un familiar? ¿Un problema económico? Ya tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Lo podemos ver en el ejemplo del centurión romano. En Mateo 8, del 8 al 10 dice: Señor, dijo el oficial,
no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estés y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan, y ellos van. O vengan, y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo Jesús quedó asombrado, se dirigió a los que le seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y orar no es solamente lo que decimos. ¿Sabe una cosa? Orar es todo lo que sale de nuestra boca. Si usted en chiste declara, ay, es que él es como medio bobito, sabe que está orando. Es una oración. Si usted dice, es que él es muy fuerte, él va a ser inteligente. Sabe que los judíos imponen manos sobre sus hijos. Casi siempre. Ellos imponen manos sobre sus hijos y empiezan a declarar bendición. Serás próspero, serás abundante, serás el más inteligente, serás el más humilde, serás el más respetado. Y empiezan a declarar bendición sobre sus hijos. Como padres, a veces olvidamos que nuestras palabras también pueden herir a nuestros hijos. Una simple palabra, o llamémosla una simple oración, algo que tú ves tan normal. Yo sé que Dios pone en ti el discernimiento. Es nuestro testimonio también, el cómo hablamos a las personas. Como hijos de Dios debemos mostrar a Jesús. Todo lo que salga de nuestra boca debe ser para bendecir, no para maldecir. Incluso tú mismo, porque muchas veces decimos, ay, es que soy tan bobo, es que no voy a ser capaz. No, es que ese trabajo me queda tan grande. No, es que no me va a dar. No, es que mi mente es muy pequeña, no me da. Es que para mí ese tema es tan difícil. Es que no me entra ese tema para estudiar. Es que mi hijo es, mejor dicho, un cansón. ¿Por qué no cambia esa palabra y empieza a decir, es que mi hijo es muy inteligente? Y empieza a declarar una bendición sobre su hijo y sobre su vida. Cambia esas palabras y empieza a cambiar su vocabulario. Si usted decía, no voy a ser capaz, pues empiece a cambiar su lenguaje, voy a ser capaz. Y va a ver cómo su vida empieza a cambiar. Su entorno empieza a cambiar. Porque estás declarando bendición y no maldición. Y el punto 6 dice, creer que ya lo recibieron y declararon. La fe es hablar en el presente. Por ahí dicen, ver para creer. Pero con Dios es crean para ver. Con Dios es diferente. Tú primero crees tu milagro. ¿Cuál es tu montaña? ¿A qué es lo que tú le tienes que hablar esta noche? Y cambiar ese vocabulario y decir, Señor, he dicho durante mucho tiempo esto, pero hoy decido decirle a esa montaña, levántate. Nuestra fe no está puesta en lo que sentimos, ni en lo que nuestros ojos ven.
ni en lo que oímos. Nuestra fe debe estar puesta y cimentada en la roca. ¿Quién es la roca? Jesús. Que nada pueda mover tu fe. Porque a veces nuestra fe tambalea simplemente con una palabra de alguien. Y estamos creyendo por algo. Pero llega una persona y te dice: pero ese carro es muy malo. A mí eso no me salió tan bueno. Y ya tu fe dice: bueno, sí es verdad, entonces si Dios no me va a dar ese carro, porque es que si él dijo que era muy malo, pero yo quería ese carro. Y empieza a tambalear nuestra fe. Nuestra fe debe estar puesta en la palabra de Dios. ¿Qué declara la palabra de Dios? Lea la Biblia, como dice el pastor Juan David. Lea la Biblia. Y ahí usted va a encontrar todas las promesas que puede arrebatar. ¿Quiere ser sano? Dios le va a dar sanidad. Pero créalo. Es poner su fe en acción. ¿Quiere ser libre de algo? Créalo y empieza a tomar acción. Dios llama a las cosas que no son como si ya existieran. En Romanos 4:17 dice: delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da la vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existiera. Cámbiale el nombre a tu situación. Y empieza a llamar las cosas que no son como si ya existieran. Y empieza a agradecer: Señor, gracias. Gracias por ese empleo que me vas a dar en tal lugar, Señor, yo ya lo estoy creyendo. Señor, gracias, gracias por ese esposo que me estás dando, Señor, que me vas a dar. ¿Quiere casarse? Vaya, vea vestidos de novia. ¿Quiere tomar una decisión? Vaya a la palabra y crea que Dios le va a dar la respuesta. A veces creemos que tomar un paso de fe es hacer algo que Dios no quiere y a lo que Dios no te ha llamado. Y quiero terminar con esto porque a veces creemos que porque Dios nos llamó a algo, somos impulsivos y nos movemos por nuestras emociones, pero no le preguntamos a Dios si es la voluntad de Él. Por ejemplo, endeudarnos, pero aquí no pasa eso. Es gente de afuera, del otro servicio. Debemos tomar una decisión y creemos que esa va a ser la respuesta de Dios. Pero llegamos, nos endeudamos, le decimos: Señor, tú me lo prometiste, es que tú me dijiste. No, Dios no te dijo que te endeudaras. Dios lo único que te dijo era una promesa y la hiciste en el tiempo que no era. También tenemos que aprender a escuchar la voz. La voz de Dios. Ten cuidado con los argumentos que podría estar generando una duda en mi corazón. O tal vez tú dices: no soy digno, no me lo merezco. Dios no escucha mi oración. O tal vez ver que una puerta se cerró. Abraham creyó aún cuando no habían motivos para tener esperanza. En Romanos 4:18-21 dice: contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones. Y tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Su fe no se debilitó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no dudó como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Yo creo que el mayor ejemplo aquí es el pastor Daniel. Él creyó en su promesa. Hace mucho tiempo le empezaron a dar palabras y él empezó a hacer su trabajo.
y empezó a creer en su promesa, en lo que Dios ya le había dicho. ¿Y por qué sucedió? Porque su corazón con el corazón de Dios se alineó a los tiempos y pudo escuchar su voz y decir: Daniel, este es el tiempo que yo tengo para ti. Cuando tu corazón con el corazón de Dios se alinean, tú vas a poder cumplir y ver tu promesa. Pero eso solo pasa teniendo tiempos de oración y conociendo la voz de Dios. Si tú quieres ver un milagro en tu vida, es fe y acción. Fe y acción. Y eso pasó conmigo hace mucho tiempo. Dios a mí me dio una palabra y me dijo: Juan, tú vas a saber tocar varios instrumentos y te voy a dar la habilidad de que tú puedas tener el conocimiento para hacerlo. Y usted sabe yo qué hice. Yo no me quedé ahí. Simplemente sabía tocar una guitarra. Pero yo no me quedé ahí. Lo único que hice fue empezar a tomar acción. Y le dije a mi mamá: mamá, quiero un piano. ¿Y sabe qué pasó cuando le dije a mi mamá que quería un piano? De la escuela de música donde yo estaba, me dijeron: hay una beca que nos sobró de un estudiante. ¿Tú la quieres? Y yo: Señor, tú cumples tu promesa. Y empecé a estudiar piano. Después yo oraba al Señor: Señor, yo quiero aprender otros instrumentos. Yo quiero. Y mis papás le compraron una batería a mi hermano. Y a veces ahí ensayaba. Y así fue. No me quedé. Pero fui tras mi promesa. Y hoy en día puedo decir: Señor, tu promesa se ha estado cumpliendo en mi vida. Pero es cuando tú pasas tiempo en oración, tú escuchas a Dios de lo que tú quieres y que tu corazón y su oración, tu oración se alineen con Dios. Que tú puedas decirle: Señor, aquí está mi montaña. Yo tengo una promesa tuya. ¿Qué tal si cierra ahí sus ojos? Señor, gracias. Gracias, Señor, porque hoy podemos, Señor, escuchar tu voz. Hoy, Señor, nos estás inquietando, Dios, para movernos a lo que tú quieras hacer con nosotros. Señor, danos más fe, Señor. Danos sabiduría para tomar esa decisión. Cambia nuestro lenguaje, Señor. Cambia un no puedo por un yo puedo contigo. Cambia esas palabras, Señor, en nuestra boca para creer que tú tienes el poder y la autoridad para cambiar un instante de nuestra vida, Señor. Señor, danos más fe, Señor, y ayúdanos a creer en la autoridad que tú ya nos diste. Alinea nuestro corazón, Señor, a tu voluntad. Alinea nuestro corazón, Señor, a lo que tú quieres, Señor, en nuestra vida. Que sea para bendición de otras personas, Señor. Y que nuestro corazón no se enorgullezca. Que nuestro corazón no se enaltezca. Pero, Señor, también queremos hacer esta oración poderosa. Y es que si esa bendición nos aleja de tu presencia, no la queremos, Señor. Porque es mejor tener al que da la bendición que la bendición. Es mejor estar en tu presencia, Señor, donde encontramos paz, donde encontramos plenitud. Es mejor estar en tu presencia, Señor.
Gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Hoy queremos darte gracias, Señor. Porque aunque no veamos que esa situación se está moviendo, sabemos que tú tienes el control. Hoy estamos confiando. Hoy estamos dando un paso de fe. Estamos tomando acción, pero también estamos confiando en que tú, Señor, lo harás en nuestra vida. En que tú, Señor, vas a hacer algo. Y aunque nuestra fe pueda decaer, queremos decirte, Señor, que queremos tu presencia, que igual vamos a seguir amándote. Y vamos a volver a ver esa promesa. No quiero a nadie más, no necesito nada más. Eres mi todo.